Después de la inauguración de la Galería Medici, triunfó Rubens en Europa, pero en 1626 el fallecimiento de su esposa, Isabel Brandt, lo desorientó, abrumado de dolor. El cantor de la alegría de vivir parecía no tener ya nada que esperar. Buscando un lenitivo a su pesadumbre, aceptó, con tal intención, misiones diplomáticas en Londres, La Haya y Madrid. Durante 3 años se esforzó en lograr la restauración de una paz que deseaban su pueblo y su soberana, la archiduquesa Isabel Clarugenia. Cuando regresó a Amberes en 1629 tenía ya 53 años, pero como anhelaba comenzar una vida nueva, se casó con una rubia muchacha de 16 años, Helena Forment, sobrina de su difunta mujer. Trató de que su pasión por su joven y nueva compañera fuera proclamada a los 4 vientos. Así nos muestra su carne gordezuela y desnuda bajo la pelliza, presentándola en actitudes de Venus o de Santa Cecilia, según las circunstancias. Las ansias del amor, de la tierra, de la luz, de la savia, el anhelo de abrazar a todas las fuerzas naturales lo devoraban. En el castillo de Elwick, que adquirió en 1635, se encontraba subyugado por los esplendores de la naturaleza. El invierno no lo inspiraba, pero el verano lo maravillaba con sus tormentas y el otoño con sus cacerías impetuosas. El arte barroco contiene en su esencia algo de rural, de aldeano, que el aristocrático Rubens supo reservar para el fin de sus días. El sufrimiento anunciador de su próximo fin le oprimía ya la mano dolorida cuando pintó la tonante Kermés del Louvre, emparentada con la Ronda del Prado, ronda fantástica de cuerpos abrazados, bacanal de palurdos febriles arrastrados por una locura épica, gestos frenéticos en torno a los cuerpos abandonados. El sol de la tarde y la cerveza confunden hombres y dioses. Torturado por la gota que deformaba su mano posada sobre la guarnición de la espada, con los ojos enrojecidos por el humor quisquilloso de la inquieta Helena, Rubens se contempló en un espejo que hizo llegar a la posteridad su último retrato, orgulloso todavía y grave bajo el amplio sombrero. En 27 de mayo de 1640 redactó su testamento. 3 días después, la muerte arrebató uno de los colosos de la pintura europea. Van Dyck, pintor de un rey. La influencia de Rubens persistió hasta Delacroix, pero su apoteosis barroca jamás sería superada. Cada discípulo de Rubens iba a revestir sus tendencias individuales con una concepción, una técnica más o menos copiada del maestro, pero nadie lograría infundir una espiritualidad a la materia y una materialidad al espíritu, como tampoco ninguno conseguiría realizar la síntesis cósmica al modo de Rubens. Nacido en 1599, el mismo año que Velázquez, Antonio Van Dyck era hijo de un rico comerciante de Amberes. Al cumplir los 10 años entró como aprendiz en el estudio de Rubens y 9 años después Antonio era un maestro consumado. Con todo, tan débil de cuerpo, inquieto de espíritu cuanto Rubens era robusto y capaz de saborear una dicha intensa, Van Dyck no podía ver el mundo y los seres humanos con las mismas perspectivas que su maestro. Adquirió de él su majestuosa distinción en el porte y su brío característico, pero añadió a ello una elegancia delicada, casi femenina. La sensualidad de Rubens era sana, la de Van Dyck lánguida, como un reflejo de aquella sociedad genovesa de la época, a la vez refinada y en pleno agotamiento, cuyos más ilustres representantes supo pintar. Entre el ambiente de la aristocracia mercantil de Génova y la corte de Carlos I de Inglaterra transcurrieron 6 años de producción abundante de Van Dyck, 1621-1627. En Amberes, la ausencia de Rubens enviado al extranjero en misión diplomática hizo afluir al taller de su discípulo numerosos encargos de iglesias y conventos, temas sobre la crucifixión, la piedad, adoraciones, etc. No siempre, por desgracia, los alumnos y colaboradores respetaron los bocetos de su patrón, quien tampoco, por otra parte, poseía dotes especiales para las composiciones religiosas o mitológicas. No volvió a pintar una sola de tales composiciones cuando fue agregado a la corte de Carlos I, que, al colmarlo de oro, le permitió tener de continuo mesa puesta para sus amigos y bolsa abierta para sus amigas. El rey le encargó varios retratos de sí mismo, de su familia y, en primer lugar, el de la reina Enriqueta, hermana de Luis XIII. El retrato de Carlos I es ya un clásico del género. El elegante soberano observa al espectador con aire de fatiga y como hastiado, y tras la regia silueta un sirviente sostiene por la brida el caballo del monarca. Antonio Van Dyck transfiguró la melancolía y la morbidez de la corte inglesa en retratos extremadamente sensibles,
Su colorido, con frecuencia sombrío durante el período genovés, se afinó y adoptó como gamas dominantes las del amarillo, rosa, azul y verde pálido. Nada había ya de Rubens en el retrato de los hermanos Estuardo, elegantes jóvenes de actitudes femeninas y rostros degenerados. En el dominio del arte, Van Dyck se había encontrado a sí mismo, por desgracia, un trabajo agotador y un libertinaje desenfrenado acabaron pronto por consumirlo. Solo sobrevivió un año a Rubens. Los pintores de la vida aldeana, Antonio Van Dyck y Jacobo Jordaens, son personalidades opuestas en temperamento, religión y vida sentimental. Mientras que el pintor de la corte de Inglaterra se orientaba hacia la frivolidad, seducido por la aristocracia y sus delicadas elegancias, Jacobo Jordaens, excelente padre de familia, frecuentaba los medios populares flamencos, cuya robusta contextura parecía poseer. Sus mejores obras, realizadas con gran soltura de pincel, hallaron su inspiración en los goces burdos y elementales de la plebe. De todos los discípulos de Rubens, Jacobo Jordaens fue sin duda el que más se aproxima a la alegría vital panteísta. Recuérdase el lirismo sabroso de la alegoría de la fecundidad, más que las empapadas barbas del rey bebiendo. Sin embargo, a pesar de la luz dorada, de los tonos cálidos, de los tipos humanos violentos, cierta sobriedad moral parece frenar los movimientos de los personajes. Su glotonería no logra convencernos y la explicación de tal reserva estriba evidentemente en la religión reformada del pintor, que le impidió ser plenamente barroco y le obligó a limitarse a una opulencia exterior. Así, la animación de sus cuadros religiosos es puramente decorativa, sin calar hondo en el ánimo. En cambio, admiramos su dulzura sabrosa y estimulante, cuando Jordaens se representa a sí mismo como su esposa, su hija y su linda sirvienta de corpiño color bermellón, como un himno a la honorabilidad. Podrían calificarse todas estas escenas de la vida aldeana en diferentes categorías, según la concepción del asunto. Durante los siglos XVI y XVII, los pintores de los Países Bajos acentuaron el aspecto pintoresco, ingenuo y espontáneo de la existencia aldeana, representando en especial escenas de bebida y danzas. En la segunda mitad del siglo XVIII, otros pintores se preocuparían, especialmente en Francia, de oponer el lujo y la frivolidad de las clases dirigentes a la vida sencilla y virtuosa de los campesinos. Más tarde, en el siglo XIX, iba a intentarse, y esto se aplica en primer lugar a Millet, expresar la sublimidad del laboreo y de la siembra, la santidad del trabajo, pero volviendo a mediados del siglo XVII, observamos que Francia, con los hermanos Lenain, contaba con 3 pintores concienzudos de la vida campesina, aunque, sin embargo, fueran flamencos y holandeses los maestros más admirados en este género. Pero sus personajes, sus formas, ofrecían a menudo cierto aspecto grotesco que contrasta con el gusto imperante de la corte de Francia y que sienta autoridad en toda Europa. Según se dice, los cuadros de Teniers provocaron en Luis XIV una frase despectiva citada con demasiada frecuencia: «Que me quiten de delante esos mamarrachos». Resulta curioso, paradójico incluso, observar que los campesinos bebedores de Teniers fueran escogidos precisamente para ser reproducidos en los gobelinos, ornamento obligado de los salones aristocráticos. David Teniers, el joven, hijo del pintor de las Tentaciones, observaba el mundo popular con una mirada de burgués próspero y cargado de honores, hasta llegar a director del Museo y chambelán de Bruselas. No le faltaban virtuosismo ni imaginación, pero a su opulenta clientela no le gustaban las exageraciones y prefería los misterios de los antros de alquimistas, los equívocos aquelarres de brujas puestos de moda por Pedro Bruegel y sobre todo los paisajes poéticos de luces suaves y de seductor encanto. Las pastorales del siglo XVIII estaban ya próximas. Adrian Brouwer, en cambio, era el bohemio integral, el jaranero sin dinero en el bolsillo y siempre con cuentas pendientes con la policía. Originario de Oudenaarde, participaba de esta tradición flamenca que ni las más arrolladoras tendencias estéticas jamás han conseguido desmoronar. Al igual que Bruegel, también Adrian Brouwer supo interpretar el espectáculo del firmamento, de los árboles y de la tierra. Sus paisajes, ya se tratara de un sol veraniego sobre los brezos o de dunas por la noche, anunciaban a Constable y a Corot. Los dominios ultramarinos de los Habsburgo. Felipe, rey de Portugal. El reino portugués. Para la historia portuguesa, el año 1580 simboliza la apertura de una especie de paréntesis que no sería cerrado hasta 60 años más tarde y durante el cual la soberanía nacional portuguesa sufrió un prolongado eclipse.
Aquel mismo año murió Luis de Camoens, el poeta nacional y portugués, y Felipe II incorporó el Estado lusitano a sus dominios. Al morir Juan III, en julio de 1557, le sucedió su nieto, don Sebastián, que solo contaba 3 años de edad, bajo la regencia de su abuela Catalina, hermana del emperador Carlos V y tía de Felipe II. Los jesuitas, preceptores del joven soberano, le inculcaron una profunda piedad, pero también cierto espíritu de intransigencia, de cruzado y misionero, casi diríamos de caballero andante, inadecuado para los tiempos que se avecinaban. No siendo posible emprender una expedición personal a la India, don Sebastián proyectó organizar una cruzada al norte de África, y esta fue la idea que lo obsesionó día tras día hasta que pudo llevarla a cabo. En diciembre de 1576 se entrevistaron don Sebastián y Felipe en el monasterio extremeño de Guadalupe. El monarca español trató de disuadirlo por todos los medios de aquella temeraria empresa africana, pero halló invencible obstinación por parte de don Sebastián, quien pretendió a su vez arrastrarlo a la misma. Contemporizó entonces Felipe II y se despidieron sin llevar a cabo acuerdos concretos. La misma desaprobación y recelo encontró el monarca lusitano entre sus propios súbditos, hasta el extremo de interrumpir con altivez a prudentes consejeros de la nobleza que intentaban apartarlo de sus propósitos. Yo no os he llamado para aconsejarme si he de ir o no, porque estoy decidido a ir de todos modos, sino para que me propongáis el orden y manera mejor de reclutar gente y todo lo necesario para la jornada. La batalla de Alcazalquivir reunió un ejército de 17.000 hombres, de los cuales más de la mitad era gente alistada a la fuerza y sin conocimientos militares, y con él embarcó en Lisboa en junio de 1578, atravesó el estrecho de Gibraltar y desembarcó en Arcila, perdiendo más del medio mes en vacilar si asediaba o no a Larache, y proporcionando ocasión al rey de Marruecos, Abd el-Malik, de preparar y disponer un ejército de 40.000 jinetes y 30.000 infantes turcos y moros. Penetró por tierras africanas, despreció los consejos que le envió el duque de Alba, se negó a trincherarse para batir mejor al enemigo y tampoco quiso acometerlo de noche, dando con todo ello ventaja a las tropas de Abd el-Malik. En desventajosas condiciones para los portugueses entabló la batalla decisiva en los llanos de Alcazalquivir, 4 de agosto de 1578. Desde el principio se hubiera dicho que don Sebastián buscaba deliberadamente su perdición. El rey marroquí Abd el-Malik murió en pleno combate, pero sus oficiales allegados disimularon tan bien su fallecimiento que las tropas marroquíes lo ignoraron y así evitaron la ocasión de que se desmoralizaran. El rey don Sebastián, con su ardor juvenil, arremetió contra el enemigo lanza en mano, sin preocuparse de dirigir sus tropas. Rodeado de cadáveres de oficiales y de los más notables personajes de la nobleza portuguesa, seguía luchando impertérrito. Mi honra me impide que se diga que he huido, exclamaba, y cuando hubieron caído todos los componentes de su escolta, respondió a su ministro favorito, Cristóbal de Tabora, que le preguntaba si esperaba salvación. Sí, la del cielo, si la merecemos. La libertad de un rey debe perderse solo con la vida. Ambos sucumbían a los pocos minutos y los enemigos acuchillaron al monarca portugués en el rostro y en el cuello. Así murió el valeroso rey don Sebastián, dice el historiador Lafuente, en la flor de sus años, pues no contaba aún los 25, víctima de su fe religiosa, de su educación mística, de su espíritu aventurero y caballeresco, de su inflexible tenacidad, de su lamentable obcecación y de su ardor bélico y de su temerario arrojo. Sin embargo, circuló el rumor, cada vez con mayor insistencia, de que el rey don Sebastián no había perecido en la batalla, sino que logró sobrevivir y que se presentaría de nuevo en Portugal, en cualquier momento para recuperar su trono. Surgió así un curioso mesianismo político lusitano, que acarrearía consecuencias bastante graves años más tarde. Al no dejar sucesión, el monarca ocupó el trono su tío Enrique, anciano cardenal, quien, tuberculoso y lleno de achaques, planteaba ya en vida el problema sucesorio, para el que podrían interesarse 3 soluciones: ceder el trono a la casa ducal de Braganza, a Antonio, prior de Crato, hijo bastardo del fallecido infante don Luis, o a Felipe II. Otros pretendientes a la corona, descendientes en mayor o menor grado del rey Manuel el Afortunado, no contaban con tantas probabilidades a la sucesión. Después de muchas vacilaciones, el cardenal y el rey don Enrique, casi moribundo, proclamó al fin como sucesor a Felipe II en las cortes de Al-Nairim, enero de 1580. Ante la perspectiva de una próxima servidumbre, numerosos portugueses se agruparon en torno del prior Antonio de Crato. Constituirían así un frente patriótico de la resistencia.